Hola amigos, yo soy J Ambiental y bienvenidos a un nuevo video para esta serie acerca de personas que desarrollen profesiones poco convencionales. Así que abróchense los cinturones y disfruten de esta entrevista. El día de hoy les presento al señor Romeo Cabrera Arévalo, quien tiene más de 15 años liderando áreas de diseño y desarrollo de software, canalización de datos e integración de sistemas para empresas con millones de clientes. Romeo además tiene una amplia experiencia en temas como la realidad virtual, la realidad aumentada, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el metaverso, etc. Actualmente colabora con Immersed Incorporation, fundado en Austin, Texas, para la cual trabaja desarrollando software. Acerca de sobre estos términos como realidad virtual o realidad extendida, los iremos aprendiendo un poco más en la entrevista. Hola Romeo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, J Ambiental? Es un gusto estar aquí, sobre todo porque, como conversábamos, estaba revisando los videos que has producido con tu equipo y me parece una muy buena iniciativa que quiera abrirse, ¿no?, a la juventud ecuatoriana, este nuevo campo, nuevas profesiones, nuevos ámbitos, y desde ese punto de vista, como te digo, lo felicito y aquí estoy para poder aportarles también desde mi ángulo. Bueno, entonces tendremos que proceder con la primera pregunta, que es una pregunta que hago de ley en todas mis entrevistas, y es, ¿qué lo motivó a estudiar inteligencia artificial? Porque en realidad hay tantas cosas que usted ha estudiado que imagino que mencionar una sola se quedaría corta, así que quisiéramos que usted nos hiciera una cronología acerca de su sólida formación académica. Bueno, la típica pregunta que le hacen a una persona, ¿no? De niño quería ser bombero, astronauta. Ahora, a los jóvenes de hoy, por ejemplo, mi hijo dice, yo quiero ser youtuber. Entonces son esas tendencias que existen, pero en realidad en mi caso, aunque no me lo crean, o aunque suene muy nerd, quizás yo sí desde pequeño tuve esa inclinación a la computación, a la tecnología. Yo diría sobre todo por mis padres, mi papá, mis hermanos, ¿no? Tengo hermanos que son 10 años mayores y ellos también estudiaban ingeniería, computación, estos temas. Entonces en mi casa siempre hubo una computadora y yo lo veía desde el punto de vista que mis vecinos o los compañeros de la escuelita, todos tenían su famoso Nintendo y jugaban. En cambio, en mi casa no había Nintendo. En mi casa había una computadora Atari que era programable. Tú prendías la Atari y te salía una línea para que tú comiences a codificar. Y me acuerdo que mi papá también compraba unas revistas en las cuales eran páginas y páginas. Estoy hablando antes de Internet, por supuesto, ¿no? Páginas y páginas en las cuales tú transcribías, leías la revista, copiabas el código. Después de pasarme como, qué sé yo, digamos unas 3, 4 horas copiando ahí letra por letra, cosas que muchas veces al inicio obviamente no lo entendía, solamente lo copiaba como un monito, ponía ejecutar programa y wow, veías un juego, ¿no? Entonces ese tipo de cosas desde el inicio siempre me llamó mi atención, el como decir, yo le ordeno a la computadora que haga lo que yo quiera, ¿no? Es como que wow, te abría la mente, ¿no? Siempre fue mi inclinación esa, ¿no? La tecnología, las matemáticas. Cuando me gradué del colegio, ingresé a la escuela politécnica en Guayaquil, estudié ingeniería en computación y apenas egresé, también ingresé a trabajar en una empresa de tecnología como lo es Claro, Tiempo Claro, una empresa joven, ¿no? Y tenía la particularidad de que ellos desarrollaban su propio software, ¿no? Y yo, digamos, desde esa época estuve inclinado mucho más a lo que son las bases de datos, ¿no? Porque quizás un poco en tu colegio o por cultura general tú sabrás que cuando uno habla de computación hay muchos ámbitos, ¿no? Hay, por ejemplo, las redes de computadoras, hay el desarrollo del software, el diseño web, diseño más de la parte visual, de la interfase con el usuario. En mi caso, más me incliné a esas bases de datos. Entonces, eso te estoy hablando de inicios del 2003, 2004, más o menos, ¿ya? Que como te decía, yo me gradué en el 2002, egresé en el 2002. Adelantándome a una de tus preguntas o tus inquietudes, leyéndote la mente. En mi caso tenía muchos compañeros que, bueno, ya tienen tu ingeniería, tu grado, y lo que mucha gente sigue y persigue, y no lo veo mal, es, bueno, hacer un tema de posgrado, una maestría, la famosa maestría. Sin embargo, en mi caso, yo siempre me he visto, como te digo, inclinado a la parte tecnológica, a la parte de la ingeniería, ¿ya? Y aquí en Ecuador, al menos hasta hace unos años, unos 10 años atrás, la mayoría de las maestrías estaban orientadas a lo administrativo, que maestría en administración de empresas, maestría en gestión de negocios, incluso había maestrías tecnológicas, pero era
como maestría para gerencia de sistemas, ¿ya? Pero no una maestría desde el punto de vista de tecnología. Entonces, en un momento dado, pasaron los años y la verdad no quería solamente estudiar por estudiar o porque todos mis pares también estudiaban o porque si no tomaba la maestría no me iban a ascender o no iba a crecer. Yo estaba ahí como que un pie que sí y un pie que no. Al final de cuentas, tuve una oportunidad porque se abrió en el 2015 más o menos una maestría en ciencias de la computación en Georgia Tech en Estados Unidos, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y me llamó la atención porque era una maestría 100% a distancia, ¿no? Y está orientada a Computer Science, ciencia de la computación, y más aún específicamente al tema de Machine Learning e inteligencia artificial, que es un tema que yo ya había por mi cuenta estudiado, me había metido a cursos por internet, ¿no? Pero no de una manera tan formal. Entonces ahí me di cuenta de que había esta oportunidad y no la desaproveché. Entonces no sé si hasta ahí para no alargarme con la historia o quizás tengas alguna pregunta o si no prosigo como tú gustes. No, prosiga tranquilamente. Ya, excelente. Igual alguna cosa que te llame la atención o que quieras repreguntarme, ¿no? Con confianza. No hagamos un diálogo para no sentirme que estoy aquí. Como dice alguien, es a veces un poco incómodo hablar de uno mismo, ¿no? Pero como sé la intención, ¿no? de la entrevista, es un gusto para que también las personas que están observando este video no sepan un poco las opciones que tienen. Entonces, como te decía, fue muy interesante para mí el descubrir que había, y fíjate que te hablo del año 2016. Hoy en día tú hablas, que un mundo post pandemia, estudiar online a distancia es algo tan común, pero en ese tiempo no lo era tanto. Y además esta universidad, digamos que inició con un programa piloto y ya hoy en día, más luego les puedo compartir también el link para que lo revisen y lo vean. Es un programa muy, muy famoso porque había muchas universidades competidoras o gente incluso dentro de la misma universidad que decía, pero no, ¿cómo vamos a abrirnos a que todo el mundo venga y estudie, va a bajar el nivel, la gente se va a copiar, van a copiar los exámenes, van a copiar los proyectos? Pero es interesante porque, como te decía, es una maestría en ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, y es interesante que esta universidad usaba esa misma tecnología para detectar cuando una persona, por ejemplo, estaba copiando. Por ejemplo, hay sistemas de inteligencia automática que revisan todos los deberes, las tareas, las asignaciones y detectan, mira, aquí hay un plagio. O incluso hay exámenes, por ejemplo, que son presenciales. Me tocó, entre comillas, presenciales, pero se refiere a que te decían, viernes 8 de la noche tienes el examen, conéctate a este link, ponías ahí la cámara, decían, bueno, dale la vuelta tenés una imagen en ese cuarto, para arriba, para abajo, enseña la hoja. Entonces, y uno se comenzaba a hacer su examen, en papel, en hoja, en lo que sea. O podría ser en la computadora. Entonces, el programa de inteligencia automática, este programa detectaba si una persona miraba mucho por un lado o por otro lado, y uno no sabía exactamente qué es lo que ese programa detectaba. Entonces, sí, a veces escuchaba uno que otro caso de personas que caían en plagio y los sancionaban, ¿no? Entonces, como te decía, finalmente me tomó 2 años terminar esa maestría, ¿no? Como tú lo describiste al inicio, por mucho tiempo me estuve trabajando en Claro como líder de proyectos tecnológicos, como te decía, orientado a bases de datos, a sistemas de tecnología, pero una vez que ya me gradué y me pude meter en ese mundo de la inteligencia artificial, quise buscar algo un poco más orientado, más específico en cuanto a esa área de conocimiento. Y ahí fue que tuve la oportunidad, por medio de contactos, me llamaron de Banco Pichincha en Quito, ¿no? Yo vivía hasta ese momento en Guayaquil y me enteré que Banco Pichincha querían abrir una oficina de ciencia de datos, es decir, ciencia de datos ya aplicada a la banca, a la empresa. Entonces, bueno, me pareció algo excelente porque el banco lo que vio en mí es que tenía, digamos, ese trasfondo, esa experiencia ya en una empresa grande en cuanto a los sistemas, y también complementado con mi preparación en cuanto a inteligencia artificial. Entonces, me fui por allá, nos fue bastante bien, digamos que, obviamente, como te digo, se inició con un proyecto para implementar ciencia de datos en el banco, y ya cuando salí del banco, de lo que recuerdo, por decirte algo, no hay que ser muy infidente en cuanto a los temas propios o internos, pero esto no es quizás ningún secreto, ¿no? Quizás podríamos decir que habrían unos 10, 15 proyectos en marcha al mismo tiempo, ¿no? Entonces me pareció algo muy, muy genial el poder haber aportado mi granito de arena para que en el banco, y luego también de una u otra manera, ¿no? Porque siempre en el Ecuador, en la industria, otros tratan también de, bueno, no nos quedemos atrás, mira, este banco, esta empresa hace esto, tienen una ventaja competitiva, nosotros también tenemos que meterle ahí cabeza, meterle inteligencia. Pero ¿qué fue lo que hizo que ya al final salga del banco? Recibí esta propuesta de una startup de Estados Unidos. El fundador, el dueño de la startup fue compañero mío en la maestría, él me conocía, él sabía de lo que podía
podía y lo que no podía hacer, y me dice, mira Romeo, te invito a que te unas a mi startup. Estamos trabajando en temas de realidad virtual, son temas de una oficina de realidad virtual, más luego les puedo también compartir el link, lo pueden ver quizás ahí en la descripción del video, me imagino, para que tengan los recursos. Sí, claro, pero todos los links que usted quiera mencionar en el video, todos estarán en la descripción. Excelente, pero bueno, entonces es muy interesante. Esta persona que me contactó, él había empezado de nuevo su startup, él empezó antes de la pandemia, y es muy interesante porque, como te decía, y es una historia que él cuenta, ¿no? Que él, cuando hablaba de reuniones virtuales, en una oficina, sin contacto, por aquí, por acá, la gente lo veía, este señor está loco, ¿no? La gente no le interesa eso, la gente le gusta verse de persona a persona, cara a cara. Y justo como a los 2 años de que él inició su empresa, la empresa empezó en el 2017 más o menos, golpea la pandemia que todos conocemos aquí en el mundo, y el interés por esos temas, ¿no? De coworking, remoto, interacción, etcétera, etcétera, se disparó por los cielos. Entonces fue un buen momento para ellos como empresa, y ahí fue también en esa expansión que me pudieron ubicar. ¿Para qué me quisieron ubicar o para qué me quisieron contratar? Para trabajar en temas de visión por computadora, ¿no? ¿Qué se refiere con visión por computadora? El poder hacer que la computadora, ¿no? Por medio obviamente de una cámara, de algún dispositivo de entrada, haga sentido de lo que observa, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes una cámara fotográfica, la cámara viene, tomas la foto, pero la cámara no tiene ningún tipo de inteligencia, simplemente coge lo que está y lo almacena en un archivo. Pero tú has visto, me imagino, esas demos, esos ejemplos de que toman una foto y dicen, este es hombre, es mujer, es perro, o por ejemplo es un perro, dice la raza, o hay unas aplicaciones para plantas, tomas la planta, esta es una orquídea salvaje del Medio Oriente, lo que sea. Eso se refiere a visión por computadora, darle sentido a lo que la computadora ve. Ok, como Google Lens. Un Google Lens, ya, tal cual, ¿no? Entonces, para estos temas del metaverso, de realidad virtual, la visión por computadora es un componente muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy realizando actualmente, haciendo investigación, ¿no? Investigación, porque si te darás cuenta, es una empresa que está trabajando en temas que son como que son nuevos, que no existen, no vienen de la nada, ¿no? Es distinto a trabajar en una empresa en la cual tú dices, no, un banco, una telefónica, que son cosas, simplemente es la operativa, quizás, en muchos casos. Obviamente también puede haber innovación en ese tipo de empresas, pero por ejemplo, en este caso, el negocio de la empresa justamente es crear ese producto nuevo que no existe, que nadie más lo está haciendo. Entonces, a eso me estoy dedicando y eso es lo que estoy haciendo. O sea, he tratado de resumir un poco la trayectoria, pero de ahí, como te digo, si hay alguna duda o consulta, con gusto para aclarártelo. En realidad no, pero quisiéramos que nos diga si la formación académica para ser un profesional en áreas relacionadas con la ciencia de datos, las ciencias en la computación, si se estudiara sin parar, ¿cuántos años seguidos tomaría? Y nos podría sugerir que estudiara en la universidad primero y después 2 maestrías o diplomados a seguir. ¿O qué le recomendaría a los jóvenes que quisieran seguir su trayectoria? Sí, te comprendo muy bien. Mira, definitivamente en estos temas debes haber escuchado el término STEM, ¿no? Science, tecnología, matemáticas, todo el tema que es tecnológico, ¿no? Siempre la formación en ingeniería básica es muy importante, ¿no? Y en mi caso, yo sinceramente te diría que no me puedo quejar. A veces la gente dice, no, que el Ecuador, que la calidad educativa es muy pobre, pero hay lugares, hay universidades donde se toman bastante en serio la formación. Y yo diría que en mi caso, puedo hablar donde yo estudié, ¿no? En la Escuela Politécnica, la formación en ingeniería es bastante buena, ¿no? Y en la ingeniería en general, y en la ingeniería hablando ya de computación o sistemas, hay un tema que es muy importante, ¿no? Una destreza que es justamente esa recursividad, ¿no? O justamente ese carácter de ser ingeniero, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Hay quizás personas que necesitan que, por decirte algo, yo sé programar en tal lenguaje de programación, yo sé usarlo, pero otro de ahí, tengo que meterme en un curso o tengo que venir a alguien que me enseñe, pero definitivamente un skill, una destreza muy importante para una persona que se dedica a la ingeniería, y sobre todo estos temas que, como te digo, que son bastante nuevos, de la inteligencia artificial, de la realidad virtual, es tener esa curiosidad, esa creatividad, ese saber buscar. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí en la universidad, te va a parecer raro, pero a mí nunca me enseñaron un lenguaje de programación. O sea, eso le tocaba a uno aprender por uno mismo. Lo que te enseña en la universidad es los lenguajes de programación se diseñan de esta manera, funcionan así, la computadora los traduce, los interpreta. Si tú quieres crear un lenguaje de programación, tienes que hacerlo así. ¿Sí me explico? O sea, era más, digamos, el concepto, ¿no? Que ya hablarte de un lenguaje en específico, porque se supone que si tú comprendes el concepto básico, ¿no? Tú con eso ya te puedes defender y puedes ir y hablar cualquier cosa y buscar un documento, un manual, porque
ya tienes esa base. Entonces, esa base siempre es la más importante. Y como te decía en mi caso, ¿no? Cuando yo estudié en el pregrado, la inteligencia artificial era algo totalmente distinto, era un paradigma diferente a cómo se la hace el día de hoy, ¿no? Y en mi caso, yo cosas, como te decía, las iba aprendiendo sobre la marcha, leyendo papers, leyendo artículos, después me metí a la maestría, ¿no? Pero definitivamente eso es algo que uno mismo puede realizarlo, puede hacerlo, pero yo sí te diría que una maestría te puede ayudar. Hay dos casos que yo pienso que son importantes considerarlos. Hay gente que termina el pregrado y como que te graduó, la capa, la museta, el diploma, felicidades, y el día siguiente ya se sientan en la maestría a estudiar, ¿no? Y no diría que es malo, ¿no? Pero en mi caso particular yo pensaría que siempre es bueno tener una experiencia profesional previa, o sea, que te dediques al menos 1 o 2 años a hacer algo en una empresa, a hacer una práctica, aunque sea, o a ensuciarte las manos, a hacer, ¿no? Porque ahí uno se da cuenta, mira, a mí me gusta esto no me gusta, esto está bien, esto me satisface, esto siento que me llena, entonces ahí es mucho más fácil que tú puedas tomar una decisión y decir, sabes que no, quiero ver temas de seguridad informática, de inteligencia artificial, voy a meter una maestría de diseño para el usuario, etcétera. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces yo sí te diría, contestando a tu pregunta, ¿cuántos años? Normalmente un pregrado toma unos 5 años, ¿no? Una maestría un par de años más, y yo sí diría entre pregrado y la maestría al menos unos 2 años de experiencia profesional siempre es valioso, ¿no? Porque en mi caso yo pienso que me enriqueció mucho mi trayectoria al llegar a la maestría, porque era como que las cosas las podía aplicar y decía, mira, esto que me está hablando este profesor en esta materia, lo puedo utilizar en tal o cual cosa que yo ya lo he visto en el trabajo, ¿no? Entonces eso es un punto de vista interesante. Hay gente que quiere dedicar su vida a la academia, me refiero a PhDs, investigadores, profesores universitarios, y por ejemplo en mi caso, de mi generación de la universidad, tengo algunos compañeros que estuvieron en mi generación y ahora ellos son profesores. Entonces ellos sí terminaron, se metieron a hacer una maestría, un posgrado, un PhD, todo eso. Son doctores y todo ese tema, pero es porque es distinto quizás un poco, porque ya son gente que se ha dedicado a la academia. Entonces creo que, no sé si por ahí contesto tu pregunta o alguna cosa más específica. ¿Y en qué sectores se podría desarrollar un profesional con sus conocimientos? ¿Nos podría dar ejemplos aquí en nuestro país, Ecuador? Mira, te diré, hay un autor muy famoso que se llama Andrew Ng. Él dice que la data es el nuevo petróleo, ¿no? O más aún, la nueva electricidad. No sé si alguna vez leyendo de historia, la revolución industrial, o sin leer, solamente imagínate, ¿no? Antes de que existiera la electricidad, o sea, antes y después, ¿te imaginas cómo era el mundo, ¿no? Las fábricas, los comercios, las plantas de ensamblaje, de producción, etcétera, maquinarias, antes y después de la electricidad, o sea, fue toda una revolución. Entonces este autor dice que la data es la nueva electricidad, y cómo se la procesa la data, ¿no? Por medio de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, ¿no? ¿Y a dónde quiero ir, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que tú tengas una empresa que use la data, que use inteligencia artificial, y otra empresa que no la use. Yo diría más o menos la diferencia es como que en una empresa solo usen calculadoras de mano y en la otra usen computadoras. O sea, es como que en una empresa usen caballos y en la otra empresa usen autos, trabajen a la luz de las velas, y en otra empresa trabajen con electricidad. O sea, la empresa que no explota el tema de los datos, que no toma decisiones basadas en datos, es una empresa que hace un rato mencionó un término, ventaja competitiva. O sea, va a tener una ventaja competitiva tremenda, va a perder frente a una empresa que sí lo hace, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que profesionales que estén capacitados en temas de datos, de inteligencia artificial, de machine learning es un término que se escucha mucho en español, algunos lo traducen como aprendizaje automático, una forma en la que lo traducen, pero empresas que están dedicadas o que utilizan esto, no tienen esa ventaja competitiva, ¿no? Frente a empresas que no lo hacen. Solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Empresas que te llega, por ejemplo, el email o la notificación, estimado cliente, le invitamos a que consuma este producto, ¿no? Le invitamos, o sea, te hacen una sugerencia, y es una sugerencia que está de acuerdo a tus intereses. Te dices, wow, sí, yo quiero esto, lo compro, ¿no? Pero frente a una empresa que simplemente manda a diestra y siniestra, sin ninguna decisión, sin ninguna segmentación de sus clientes, va a perder dinero. Quizás el cliente va a ver 10 notificaciones, esto no me interesa, no quiero saber nada, los borra, lo elimina, ¿no? Entonces, eso puede ser la diferencia entre una empresa que aumenta sus márgenes de ganancia, que aumenta sus ventas, y una empresa que quizás le toca irse a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Respondiendo a tu pregunta, tú me dices, ¿en qué puede un profesional? Yo diría que el campo está súper verde, ¿no? Porque estos temas de datos, de inteligencia artificial, se pueden aplicar a toda industria, a la medicina, a la biotecnología, a la banca, a las telecomunicaciones, al comercio, o sea, cualquier empresa
empresa que trabaja con datos va a necesitar un profesional que esté versado, que esté capacitado en esto. Entonces, hay muchos estudios, les invito a que googleen, que dice que incluso en Estados Unidos hay una demanda mayor a la oferta de profesionales capacitados en data. En mi caso, como te decía, mira, país tercermundista, Ecuador, pero tengo la capacidad, me llamaron, y no porque me crea la gran cosa, porque yo tengo otros amigos, otros compañeros ecuatorianos también, que de lo que tengo entendido trabajan asimismo para empresas de Estados Unidos, de Inglaterra, otro amigo trabaja para una empresa de Australia. Fíjate, son las puertas que ha abierto la famosa pandemia, ¿no? Que ahora tú puedes trabajar desde tu casa para cualquier otra empresa. Obviamente tienes que tener capacidad, hablar el idioma. Yo también digo que el que no sabe inglés en estos tiempos es medio analfabeto, lamentablemente. No sé si ofenda a alguien, pero sinceramente pienso que es así. Y fíjate, estos profesionales capaces están trabajando para países de afuera. Imagínate para para empresas de aquí del país, que definitivamente lo necesitan, ¿no? Entonces, ese puede ser todo, las plazas, las oportunidades que un profesional con este tipo de formación puede hacer parte. Antes de continuar, ¿podría decirnos cómo es el ingreso al Instituto de Tecnologías de Georgia? Tengo entendido que es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Sí, mira, fue interesante porque normalmente para el ingreso a las universidades de allá toman un examen famoso, no sé si lo has escuchado, el GRE, me parece, en el cual son algunas áreas de conocimiento, sobre todo matemáticas, lenguaje, me parece. Y te digo me parece porque yo no lo rendí. O sea, suena un poquito raro, pero esa fue una de las ventajas que en mi caso tuve, que para esta maestría a distancia no era necesario tomar el GRE, pero lo que sí era necesario, en mi caso, como mi título de pregrado, mis estudios fueron de una universidad en lenguaje en español, entonces yo tenía que demostrar que sabía defenderme en inglés. Lo que sí tuve que hacer fue el examen, el TOEFL, sacar una puntuación mínima, ¿no? Y de ahí enviar papeles normales, por ejemplo, mis notas del pregrado, mi diploma, etcétera, etcétera, y escribir una carta, que si alguna vez has escuchado tú o tus oyentes, son jóvenes, ya les tocará, para ingresar a una universidad les toca escribir una carta, ¿por qué tú eres un buen candidato? Por esto, por aquí, por acá, ¿no? Pedir también unas recomendaciones. Yo pedí unas recomendaciones de unos ex profesores que tuve en la universidad, y ahí tuve que esperar como un mes más o menos, y me dieron la respuesta de que estaba aceptado, y ahí de esa forma ya pude ingresar, ¿no? Como te digo, fue una experiencia bastante buena, bastante interesante, porque las clases, tú veías los videos, te mandaban deberes, tareas, proyectos, los hacías en la casa, había un foro. Yo diría que el mayor aprendizaje de la maestría era en ese foro, ¿no? Porque los estudiantes, los compañeros, bien había ayudantes de cátedra, y los profesores ahí interactuaban, hacían preguntas, respondían, se ayudaban, conversaban, etcétera, y fue algo muy enriquecedor. Y como te digo, fíjate, ahí en esas clases, entre comillas, clases virtuales, conocí a esta persona que ahora estamos trabajando juntos en esta startup. Y bueno, la pandemia, como mucha gente sabe, impulsó las tecnologías de teletrabajo que permiten suprimir las barreras geográficas y trabajar en equipos remotos, cada uno desde la comodidad de su hogar. Pero ¿nos puede hablar de su experiencia del 2020 a la fecha? Sí, yo diría que fue mitad y mitad, porque digamos que una parte de la pandemia la trabajé, aún estaba aquí en Ecuador, trabajando para Ecuador, para el banco que te hice mención, ¿no? Entonces a este banco, como a muchas otras empresas, les cogió así de sorpresa, les cogió de nuevo, les cogió como una novedad el tener que adaptar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces en nuestro caso nos tuvieron que acomodar los accesos, como tú sabes, imagínate un banco, sobre todo una empresa tecnológica, no puede simplemente decir, conéctense y ya está tan sencillo, ¿no? Entonces, sí, lo que se hizo fue organizarse para que cada uno tenga el acceso desde su casa, trabajando, y fue una experiencia interesante, ¿no? Incluso yo tuve la oportunidad de liderar un equipo, lo tuve que formar, digamos, desde cero para un proyecto nuevo, y fíjate, para este proyecto nuevo, tan de cero que incluso me tocaba hacer las entrevistar a gente para contratarlas o no contratarlas, entonces era interesante que había gente que todo el proceso era virtual, nunca las había visto en persona, ¿no? Mucho gusto, ¿cómo está aplicando para este puesto? A ver, cuénteme un poco, ¿sí? ¿No? Otra llamada, está aceptado, bienvenido, empieza la próxima semana. Después, vamos a hacer una capacitación, somos 10 miembros del equipo, vamos a hacer una inducción de qué se trata este proyecto, o sea, todo ahí virtual, ¿no? Entonces es algo muy interesante el poder tratar de adaptarse, poder tratar de llevar a cabo un proyecto, ¿no? De ese tipo, ¿no? Con personas a las que no conocías. Yo creo que incluso hubo 1 o 2 personas que nunca las pude ver cara a cara, ¿no? Ya después, cuando a veces recuerdas, ¿no? El famoso tema de las olas de la pandemia, a veces bajaba, se había como que oportunidad de reunirse o integrarse, ¿no? Pero mayormente todo fue remoto. Y ya luego de eso, como te decía, ya me llamaron de esta empresa de Estados Unidos, y ahí sí, obviamente, todo es full 100% remoto. Esta empresa
empresa somos como unas 25, 30 personas. La mitad trabaja en la sede, que está en, como te comentaba, en Austin, Texas, y la otra mitad estamos como, por quien dice ahí, regados por el mundo. Hay unos que están en Estados Unidos, pero en otras ciudades, en New York, en Florida. Hay otra gente que está, por ejemplo, hay uno que está en Europa, otro está en México, yo que estoy aquí por Ecuador. Entonces sí, es bastante interesante. Y obviamente, zapatero a tus zapatos, como somos una empresa que estamos trabajando en realidad virtual y el metaverso, hacemos muchas reuniones, las hacemos también en un ambiente virtual, ¿no? En el cual podemos interactuar. Entonces sí, esa es, digamos, la experiencia que he tenido con la pandemia y con el teletrabajo. Coméntenos, ¿usted ha visto la película Yo Robot? Trata sobre inteligencia artificial. ¿Cree usted que podría llegar a suceder algo parecido a lo que sucedió en la película? Aquí también le pedimos que nos especifique más sobre términos como la realidad virtual, la realidad extendida, etc. Ya, es una pregunta bastante buena, ¿no? Incluso hay unas polémicas muy recientes, no sé si quizás tú o los oyentes han visto esas noticias. Hay un ingeniero de Google que él dice que yo dice, juro y rejuro que este sistema que acabamos de desarrollar tiene sentido propio, ¿no? En inglés se dice it's sentient, o sea, tiene la capacidad de sentir, ¿ya? Y la noticia sigue y dice que a este señor le dieron, ¿sabe qué? Váyase a su casa, tómese un descanso, tómese unas vacaciones, porque está como que muy estresado, está como que muy... Pero él juraba y rejuraba que tenía sentido, vida propia, por decirlo de alguna manera, este sistema de inteligencia artificial. Tú alguna vez tienes que haber visto los famosos chatbots, ¿no? Uno va a una página web o por WhatsApp o el celular, ¿no? Que la verdad, fíjate que yo soy una persona que se dedica a esto y yo pienso que el chatbox es de las cosas que es muy perder el tiempo. Yo diría que el 80% no te sirve de mucho, ¿no? O te sirve para encontrar cosas que tú puedes ver en la misma página web, ¿ya? Pero este ingeniero de Google, como te digo, y él está trabajando, hay unos proyectos que son mucho más avanzados, en los cuales tú le haces una pregunta o interactúas con esa inteligencia artificial y no es como un chatbox que es súper tonto, sino te da una respuesta, desarrolla, da ideas. ¿Pero por qué funciona? ¿Pero por qué funciona este sistema? Porque se llama GPT-3, si lo quieren buscar, lo quieren googlear, porque este sistema está entrenado, imagínate, con todo el conocimiento que está en internet. Es como que tú dijeras, a ver, J Ambiental, ponte a leer, toma este libro, esta enciclopedia, léetela y de aquí a unas 2 semanas nos encontramos y conversamos. Entonces, si tú te has leído la enciclopedia, la has revisado, entonces tú eres una persona que lo entendió, lo sabe. Digamos que es una enciclopedia del Antiguo Egipto, por ejemplo. Entonces, tú me puedes conversar cualquier cosa del Antiguo Egipto, que sí, que los faraones y las pirámides lo construyeron, y eran esclavos, a unos les pagaban, a otros no, se morían. O sea, tú ya tienes todo ese conocimiento, ¿no? Como en la película en la Matrix, te bajaste todo el conocimiento del Antiguo Egipto leyendo esa enciclopedia, ¿ya? Pero entonces este sistema que te digo, este GPT-3, lo que ha hecho justamente es como que ha analizado o ha leído, entre comillas, todo lo que está en internet principalmente, y lo que está en internet, y basado en eso, él te puede responder cualquier cosa que tú le preguntes. Y aquí hay personas como este ingeniero de Google que dicen, no, pero esta inteligencia artificial tiene vida, tiene sentimientos, está triste. Si yo le digo, bueno, hasta mañana, no te vayas, ¿sí me explico? Pero lo que ahí algunos profesionales piensan o pensamos, no es tanto que la máquina tiene sentimientos. Lo que pasa es que la máquina está alimentada, la máquina ha leído, la máquina se ha llenado de textos, de escritos, de conocimiento que es generado por personas que tienen sentimientos. O sea, los que tienen sentimientos son las personas. ¿Sí me explico? Es como decir en las matemáticas la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces las personas como tú, como yo, tenemos sentimientos, los escribimos, los plasmamos, lo que sea, y esos escritos los toma la computadora, los lee, y la computadora es fría, no sabe, simplemente lo repite como un loro, podría decir algunos quizás. Pero por ponerte otro ejemplo, ¿no? Hablando de ya aplicaciones de inteligencia artificial, hay gente que dice que, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial son racistas o son sexistas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, hay un sistema, un algoritmo para detectar si esta persona va a ser exitosa en su carrera, ¿ya? ¿Le vamos a dar o no le vamos a dar el trabajo? ¿Le vamos a dar el ascenso o no le vamos a dar el ascenso? Entonces toman ese sistema, le hacen un análisis y se dan cuenta que ese sistema favorece darle el ascenso a un hombre que a una mujer. Entonces, qué raro, está mal esto. O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, la inteligencia artificial es sexista. No es que es sexista, sino que la inteligencia artificial muy probablemente la han entrenado o le han dado data, digamos, desde 1900 hasta el año 2000, 100 años. Y obviamente, si el ser humano es sexista, la inteligencia artificial va a aprender que los ascensos siempre
siempre se lo dan a los hombres, ¿no? Ese es un ejemplo que te doy. Entonces, al final del día, la inteligencia artificial puede ser tan sentimental, tan inteligente, tan prejuiciosa como la data que se la provean. ¿Quién se la provee? Las personas, ¿no? Entonces, por eso hay un área de la inteligencia artificial que habla de ética, o sea, ética en la data, ética en la inteligencia artificial, porque uno no puede decir como profesional, no sé, ahí está el sistema me arrojó eso, yo le puse la data y me dijo que contrata 10 hombres, ya no es mi culpa. No, o sea, uno como profesional tiene que hacer ese análisis, a ver, ¿qué data le estoy dando? Esta data está sesgada, habrá una forma de balancearla, habrá una forma de no sé, de ajustarla para que esos factores, como te digo, de racismo, de sexismo, de xenofobia incluso, ¿no? Puedan o no puedan ser considerados. Entonces, yo te diría eso, ¿no? Que hay gente que dice, no, que la inteligencia artificial nos va a dominar, va a destruir el mundo, va a lanzar un cohete para terminar con todos, o vamos a terminar como en The Matrix, ¿no? Que al final del día, la responsabilidad final es de la persona, del ser que programó o diseñó el sistema, más allá de las máquinas. Pero es verdad también lo que tú dices, y es válido, ¿no? El decir, por ejemplo, como tú mencionabas la película, ¿no? Hay un muy famoso segmento, y es algo que los profesionales hoy en día lo piensan, ¿no? Me parece que el tema era que estaba el auto inundándose y el robot podía salvar a una de las dos personas. Dice, pero ¿por qué me salvas a mí y salva a la otra persona? ¿No? Entonces, ¿quién decide? ¿Quién no decide? ¿Tiene sentimientos? ¿No tiene sentimientos? Son temas, como te digo, que ya entran un poco más al campo de la ética, ¿no? Y como te digo, tú a un robot no le vas a enseñar la ética. La ética nos toca a los seres humanos, a los profesionales, nos toca aplicarla, ¿no? Y hacer la parte del trabajo que realizamos.